como junior hay que dejar un poco el ego al lado, ¿no? Quizás vienes de la universidad y eres de los mejores de la universidad, ponle, pero llegas a la empresa y obviamente, o sea, no sabes nada comparado con la gente que hay. Lo que creo que se me da bien es el tema de la comunicación con los demás, ¿no? O sea, creo que un poco mismo, ¿no? Si como junior, cuando entré como junior, si no sabía algo, no esperaba quedarme bloqueado. Para dar visibilidad a gente fuera de ingeniería, traducir términos técnicos a términos no técnicos, ¿no? Como hablar su idioma, ¿no? Puede que el margen sea muy grande, con lo cual nos están pagando muy poco y alguna empresa lo pagará. O puede que el margen sea muy pequeño, entonces nos están pagando de más. Entonces, pues puede que en una reorganización seamos los primeros en salir en esa hoja Excel. Si me tuviera que dar un consejo a la hora de decidir a qué empresa aplicar ingeniería de software, elegiría una que fuera una scale-up, como te has dicho. Pues nada, hoy traigo una persona que para mí me parece muy especial, que es Javier. Si no me equivoco, es de Andalucía, no nos contará además de dónde es, pero la parte fundamental que a mí me fascina es que está en Globo y ha ascendido de lo que sería un Software Engineer 1, que es lo que internacionalmente conocemos como un L3, a Senior Software Engineer, que es lo que internacionalmente conocemos como un L5, es decir, 2 puestos por encima en 2 años y poco. Eso no suele ser así, eso suele pasar en 10 años y entonces lo principal que quiero escuchar a nivel egoísta para mí y a nivel para que todo el mundo lo pueda aprender, la gente que está en su posición y demás, cuáles son los atajos que ha tomado para que él sea tan breve. Entonces nada, si no te importa decir quién es Javier, qué estudiaste, por qué es lo que te motivaba y bueno, cuáles son los 2 puntos más positivos de tu trabajo e igual los 2 más negativos de tu trabajo. Vale, bueno, pues encantado de estar aquí. Muchas gracias por invitarme. Y bueno, como te has dicho, soy de Andalucía, soy de Sevilla. Estudié allí ingeniería informática, ingeniería de software, más específicamente, porque había 3 divisiones de ingeniería informática. Y el por qué, pues bueno, la verdad que, o sea, siempre mis padres me habían dicho que había que estudiar ingeniería, que es lo que tenía salidas y demás, ¿no? Y bueno, ya dentro de que me había cerrado un poco, guiándome por mis padres, decidí algo que fuera más enfocado a la tecnología y que estuviera menos enfocado en tanto temas de física, matemáticas y demás. Me gustaba más el aspecto ese, ¿no? De no tener que lidiar con números todos los días de mi vida, después en la carrera o en el trabajo. Entonces fue un poco eso, sinceramente. No, yo conozco gente que antes de incluso entrar a la carrera ya había programado. No fue mi caso en absoluto. No tenía absolutamente ni idea. Pero bueno, muy contento de haberlo estudiado, desde luego, porque bueno, si no hubiera estudiado quizás no estaría aquí. Y bueno, o sea, eso es lo que estudié. Después, tras terminar la carrera, me fui a Granada, donde tuve mi primer trabajo. Este fue de ciberseguridad. Era, bueno, o sea, al final de la carrera yo tenía más o menos claro que quería trabajar en este sector, sobre todo en el tema de hacking ético, ¿no? Que se llama, que bueno, pinta muy bien siempre, muy emocionante, pero después creo que hay menos oportunidades de esto en el área de ciberseguridad, ¿no? O sea, no todos los puestos de ciberseguridad son de esto. Y bueno, en el que yo entré no estaba relacionado, no sé si fue por mi inexperiencia a la hora de entrar en el puesto o por qué, pero bueno, no era un poco lo que yo estaba buscando, pero igualmente me sirvió para aprender y para ver un poco como que no era un sector en el que me quisiera desarrollar. Y eso fue lo que me llevó a Globo, a la ingeniería más tradicional, ¿no? Yo recuerdo que estuve aplicando, realmente apliqué a muchos sitios. O sea, estuve aplicando a, por ejemplo, a Amazon, Google, Globo, tal, y un poco no me importaba tanto la localización, sino que fuera una empresa como corporate, ¿no? Y que ya estuviera establecida, o sea, que no fuera una startup. Es decir, de scale-up Y a corporate, por así decirlo. Eso claro, es. exactamente. Y bueno, entré en Globo y desde ahí, como tú has dicho, pues entré de junior y ahora estoy de senior, ¿no? Hice ya 2 promociones, así que bastante contento. ¿Hay algo que no te guste de la ingeniería? Bueno, de la ciberseguridad ya lo has dicho, ¿no? Que, bueno, concuerdo contigo muchas veces estos roles que parecen como muy sexy o con mucho marketing. Luego, pues hay 2 cosas, ¿no? Uno, que todo el mundo quiere hacerlo, con lo cual los salarios bajan bastante, o la calidad del trabajo baja bastante. Y otro que igual no es tan sexy como lo pintaban, ¿no? Entonces, pero del trabajo actual que haces más, ha dicho como ingeniería tradicional. No estoy 100% de acuerdo porque Globo pues es una scale-up, ¿no? Que al menos el stack técnico
es moderno, o la forma de trabajar es moderna, ¿no? Entonces, no es lo mismo trabajar, por ejemplo, en una fintech muy tradicional con 20 años en el mercado que en una fintech moderna, por ejemplo, como Revolut. Seguro que la versión de Java no es la misma que usan, ¿no? Entonces, ¿hay algo que no te guste? No solamente no digo de Globo, de la ingeniería informática. Por ejemplo, en mi caso, hay veces que no me gusta el tener que hacer código que directamente agrade a mis compañeros, ¿no? Tener que estar luchando por esas pull requests y tal, más que poder tener un poco más de creatividad en mi código. ¿A ti qué es lo que no te gustaría? Bueno, lo que no me gusta, creo que a la vez es algo que me gusta, pero bueno, es un poco el tema de que cambia muy rápidamente, ¿no? Entonces, bueno, te fuerza a estar aprendiendo siempre nuevas tecnologías o nuevas formas de hacer lo mismo, ¿no? Lo que tú mismo has dicho, ¿no? Java. Tú quizás sabes utilizar Java, pero hay una nueva versión y ahora se hacen las cosas de una forma un poquito más óptima, vale, tienes que saberlo. Tienes que estar como reciclándote todo el tiempo. Que bueno, la parte que me gusta es que bueno, te hace ser más creativo, ¿no? Hacer las mismas cosas de forma más óptima, pero por otro lado, bueno, tienes que realmente dedicarle tiempo a esto, ¿no? Así que sí, eso es una de las cosas que quizás no me gusta tanto. Aparte de eso, bueno, más como concepto en sí, te diría como que por muy buen código que hagas, al final acabará siendo legacy code, ¿no? Sin base. Acabará siendo... Sí, al final alguien verá en unos años quién ha escrito este código y verá tu nombre y dirá, uff, Siempre este pasa. tío, a ver quién lo contrató, que no... Eso siempre pasa. Genial, pues si quieres nos movemos un poco al crecimiento que tuviste en Globo. Entonces entras en Globo como Software Engineer 1. A nivel así internacional, pues un Software Engineer 1 es una persona que hace prácticamente las tareas que le mandan, suele tener como un mentor, alguien que le mentoriza. Como que la ambición que tiene o la visión que tiene es a nivel de equipo, no ve más allá de otro equipo, no es tan global a nivel de compañía. Y lo que sí pasa es que como en un año y muy poco ya asciende a Software Engineer 2, que sería como la antesala a ser senior y donde ya empieza pues incluso a mentorizar a esos nuevos que van entrando y tal. Pasa muy poco tiempo. ¿Qué crees que hiciste diferente en ese primer año que te permite destacar y pasar al siguiente paso? Como tú dices, fue solo un año y bueno, cuando entras de junior, por lo menos en Globo, ¿no? Incluso, como tú has dicho, ¿no? Que te tienes que enfocar en tu equipo, incluso más que en el equipo, te diría como en la tarea asignada que tengas, ¿no? Como tu scope está bastante reducido a algunas cosas. Y bueno, lo que te diría que hay que hacer para subir, ¿no? Lo que yo creo que hice bien fue dos cosas. La primera, como aprender rápidamente, ¿no? Tuve un mentor, ¿no? Bueno, un mentor, a ver, o sea, para cada proyecto, ¿no? O sea, no iba haciendo, sabía que hacer un grupo de tareas, yo quizá tenía una tarea asignada, pero realmente siempre había alguien que estaba por encima supervisando, ¿no? Por así decirlo. De forma informal, pero estando ahí. Y bueno, lo que creo que hice muy bien fue aprender rápidamente. Creo que se me da muy bien bueno, la verdad que tuve muy buenos mentores. Siempre, o sea, creo que como junior hay que dejar un poco el ego al lado, ¿no? Quizás vienes de la universidad y eres de los mejores de la universidad, ponle, pero llegas a la empresa y obviamente, o sea, no sabes nada comparado con la gente que hay. Entonces creo que una de las cosas que a mí se me da muy bien, ¿no? Es aceptar feedback y bueno, siempre que hacía algo mal, pues si un senior me lo decía, lo aceptaba, preguntaba el por qué, ¿no? Incluso si no me quedaba claro, pedía, bueno, cuáles son los pros, cuáles son las contras, ¿no? Pero realmente quería saber por qué me estaba diciendo eso, cómo podía aplicarlo y bueno, lo más importante, que la siguiente vez no me lo tenga que repetir, ¿no? Que lo haya entendido, lo haga y bueno, un poco eso, ¿no? No solo tener buenos mentores, sino ser buen mentí, ¿no? Que además a la gente le guste tú, ¿no? Que te quieran Algo ayudar. que hago yo siempre con mis mentores es, y esto viene, y gracias o en desgracia al globalismo, viene a que muchos mentores más americanos o británicos tienen esta pasividad que no son reticentes a darte feedback negativo. Entonces algo que siempre digo es,
al entrar le digo a un mentor o una persona que yo identifico como mentor, no tiene por qué ser una figura escrita en un papel, le digo, siempre que tengas feedback negativo lo prefiero, porque siempre intuyo que me pasa hasta con los amigos, ¿no? Es mucho más fácil decirle, bien, está todo bien, qué bien lo hiciste anoche, que darle un feedback negativo y buscar una confrontación, ¿no? ¿Tú llegabas a pedir ese feedback negativo? También Yo lo pedía, pero igualmente, o sea, entiendo lo que dices de británicos y demás, pero en mi caso, sobre todo los mentores eran argentinos y son todo lo son muy contrario. directos. Son bastante directos, si algo está mal te lo dicen directamente, que a mí me encanta, a mí me encanta trabajar con gente así, porque es lo que tú dices, ¿no? Si no tienes que estar adivinando casi un poco, ¿no? Lo que quieren. Así que sí, pero sí que es verdad que como en Globo es bastante internacional, sí que es verdad que con otras nacionalidades he tenido que estar detrás de ellos, ¿no? Por así decirlo. Genial. Y a mí algo que me ha ayudado mucho en mi carrera, casi lo que más, es si tuviera que evaluarme a mí mismo técnicamente, no soy muy bueno, pero más o menos he sabido navegar, como estás haciendo tú, ¿no? Ese tipo de cómo ascender dentro de la empresa, moverte de una empresa a otra. Y eso es lo que prácticamente le llamamos soft skills, ¿no? Las habilidades blandas. He visto a mucha gente saber mucho técnicamente y, por desgracia, pues no llegará a ascender nunca y no entender muy bien por qué. ¿Tú crees que tenías alguna habilidad blanda o soft skills que te han ayudado en esta situación, en esta promoción tan rápida? Sí, o sea, a ver, imagino que sí. Supongo que me ha ayudado. Bueno, supongo que lo que creo que se me da bien es el tema de la comunicación con los demás, ¿no? O sea, creo que es un poco lo mismo, ¿no? Si como junior, cuando entré como junior, si no sabía algo, no esperaba quedarme bloqueado. Comunicaba, oye, necesito ayuda con esto, he intentado estas 3 formas, no lo he conseguido, ¿qué puedo hacer, no? Más que o no comunicarlo o comunicarlo y decir, no Ya, puedo, eso, ¿no? Sino, ser proactivo. sí, exactamente. Después, bueno, el hecho de la proactividad, creo de hecho que es de lo que más se valora, no solo como junior, middle, senior, o sea, a cualquier nivel. Yo creo que la gente que más se valora son la gente proactiva, ¿no? La gente que busca por hacer más, por ayudar, que ve un fallo y no solo levanta la mano y dice que hay un fallo, sino lo ve, lo arregla y te dice, oye, mira, te propongo esta solución al fallo, ¿no? Y trabajas conjuntamente. Entonces creo que eso sinceramente es de lo que más ayuda. Y después, a ver, no sé, creo que no hay como secretos, ¿no? Quizá a la hora de ascender, una cosa que sí que creo que yo, por ejemplo, ahora estoy con una chica en mi equipo, ¿no? Intentando ayudarla a pasar de nivel 1 a nivel 2, ¿no? Es muy buena técnicamente, pero una de las cosas que yo creo que tiene que mejorar es el hecho de como prepararse para la promoción, ¿no? Y que nada le pille por sorpresa. Y una de las cosas que yo creo que ella tiene que mejorar, y se lo he dicho, es el tema de pedir el feedback, pero no solo de cómo mejorar, sino el feedback de, oye, cuando llegue las fechas de las promociones, ya haya que pedir review, o sea, no te debe pillar por sorpresa la opinión de nadie. O sea, tú tienes que estar ya preparada, tú tienes que haber hablado. Si tú necesitas para ascender, que ponle que 3 ingenieros te den el visto bueno y que lo hayas hecho bien, o sea, no debes esperar a ese último momento a preguntar, sino ponle, si hay 6 meses, ¿no? Desde una fecha de promoción a la siguiente, pues a los 2 meses pregunta, oye, tengo pensado hacer esto, ¿cómo lo ves? Y que te digan qué cosas pueden mejorar, qué es lo que no tienen claro, para así tú todavía tener tiempo a mejorar, ¿no? Y que a los 2 siguientes meses digo, oye, pues he intentado trabajar en esto, he intentado hacer lo siguiente. Entonces, te ven proactivo, tú ya sabes qué es lo que tienes que mejorar, y bueno, genera eso, ¿no? Una actitud positiva de crecimiento, diría yo. También para la otra parte, ¿no? Cuando, por ejemplo, a ti que te llega una revisión de una persona, si nunca has hablado con esa persona, eso es lo que, si ya te vas adelantando, pues como que es bidireccional, ¿no? Eso es lo que, creo que los japoneses tienen una palabra que se llama namawashi, que es, si quieres plantear un proyecto, no llegar ahí con el proyecto por sorpresa, sino coger uno a uno e ir explicándole, oye, mira, va a pasar esto, tal día igual lo presento, ¿qué te parece? Coger feedback, porque si llega así y todo viene por sorpresa, como que sacamos nuestro colmillo, ¿no? Nos ponemos a la defensiva.
No lo conocía, interesante. Namawashi, Namawashi, has sí. dicho. Luego te lo envío. Luego, en el tema de las promociones, a nivel de scale-ups así como un poco más internacionales, que vienen con mucho venture capital, como es el caso de Globo, o en empresas más internacionales que vienen como de Silicon Valley. Globo diría que es como, no de Silicon Valley, pero de European Valley, por así decirlo. En el tema de las promociones, viene a hablar siempre mucho sobre la visibilidad que tienes dentro de la empresa. Es decir, no vale tanto a nivel de equipo conseguir todo ese buen feedback, sino que de los proyectos que has hecho necesita que tengan visibilidad a nivel de departamento o organización. Decir, oye, pues yo he conseguido hacer tal cosa que ha mejorado X y Z, ¿no? Que ha tenido un retorno de la inversión de tanto. Y somos capaces de escribirlo casi en términos comerciales o términos de negocio. No es he mejorado la versión de Java porque era la que más me gustaba, ¿sabes? No, sino, bueno, he mejorado la versión de Java porque esto va a dar mucha más reliability al sistema, no se va a caer y vamos a reducir los incidentes en un 20%. ¿Cómo te posicionaste y ganaste esta visibilidad para estas promociones? Bueno, creo que esto que tú has dicho es perfecto. Eso de, sobre todo para dar visibilidad a gente fuera de ingeniería, traducir términos técnicos a términos no técnicos, ¿no? Como hablar su idioma, ¿no? Si tú estás hablando con un product manager, por ejemplo, yo que trabajaba en mi primer equipo en la aplicación del repartidor, ¿no? Si yo hacía algo técnico, o sea, lo tenía que traducir a términos de, oye, esto reduce el tiempo de entrega o ayuda a los repartidores a encontrar la tienda antes o lo que fuera, ¿no? Un poco eso. Entonces, aparte de hablar en su idioma, ¿no? Que creo que es muy importante, te diría también no ser tímido a la hora de comunicar resultados, ¿no? O sea, no es... O sea, creo que muchas veces, sobre todo con gente de otra cultura, ¿no? En áreas internacionales, a veces se creen que comunicar esto es un poco ser chulo, ¿no? Pero yo no estoy de acuerdo en absoluto, ¿no? Creo que está bien dar visibilidad, qué es lo que es, en qué se está trabajando, cómo tu trabajo está ayudando a los demás, qué está mejorando. Y aparte incluso dar ideas a los demás, ¿no? Si tú haces algo, por lo que tú has dicho, ¿no? La versión de Java nos ha ayudado a reducir la latencia de los endpoints. Bueno, pues si hay otro equipo que todavía no ha mejorado la versión de Java y ha visto eso, pues, oye, te copio la idea, muy buena, tal. Incluso si a ellos les ayuda, también lo tendría yo en cuenta a la hora de dar visibilidad a mi trabajo, ¿no? Porque diría, mira, no solo he hecho eso, sino que encima he incentivado a otros equipos a que lo hagan. Entonces creo que es muy importante esto, comunicarlo o sea, según tu nivel, ¿no? También creo que necesitas como el apoyo o la visibilidad de distintas personas, ¿no? Si pasas de junior a middle, necesitas la visibilidad de la gente de tu equipo, por lo menos en Globo, pero si pasas de middle a senior, no, ¿no? Ahí, si tú quieres pasar, te dirán, bueno, ¿quién es este que solo ha trabajado dentro del scope de su equipo, ¿no? O sea, necesitas más. Entonces tienes que tener un poco en cuenta quién va a estar decidiendo un poco, ¿no? Si merece la promoción, quién puede ayudarte, quién, sí, ¿no? ¿Quién puede tomar parte en esta decisión y cómo demuestras tú? No, o sea, no solo tienes que ser bueno, sino parecerlo, Eso, sí. ¿no? Por desgracia, es el caso. No, Pero sí, trabajarlo y yo una creo vez que sí. que sabes que ha tenido resultados, venderlo. Al final todos tenemos que vender algo. Pues en la parte de ingeniería vendemos nuestros resultados a nivel de ingeniería y a nivel, pues bueno, dentro del impacto que tengamos. Si eres un L3 o un Software Engineer 1, pues es a nivel de tarea, que la tarea ha salido pues en tiempo y forma. Si ya eres un senior y toca varios equipos, bueno, pues que ha salido sin producir roces con otros equipos ni fricciones. Genial. Llevamos un rato hablando de como más... Somos ingenieros, ¿no? Llevamos un rato hablando sin hablar de tecnología. Estás ahí bicheando también y has estado en el equipo de plataforma y todo esto está muy de moda también, lo de Platform Engineering y demás. ¿Crees que qué habilidades técnicas han surgido de efecto para estas promociones o qué habilidades técnicas has tenido que aprender? Por ejemplo, pues no sé, en ingeniería de software pues, no se ve nada de, por ejemplo, observabilidad, login, prácticamente, seguridad un poco, pero hay cosas como toda la parte no funcional, que es prácticamente lo más importante hoy en día en ingeniería, no se ve, lo habrás tenido que aprender. ¿Cuál es esa tecnología que te ha dado más ventaja o que has tenido que aprender?
A ver, sinceramente, yo empecé en el área de producto, ¿no? En la parte de la aplicación de repartidor, como te digo. Y hace un año me movieron a Platform, o sea, por una reorganización y demás. O sea, no es que entrara en Platform por mis habilidades de estas, ¿no? Sino que, bueno, hubo una reorganización y ahora aquí como que he tenido que aprender esta parte que tú dices que no se ve, ¿no? Entonces, como ingeniero de producto, o sea, todo la parte más técnica está abstraída para ti, ¿no? Tú solo tienes como una interfaz, ponle con Terraform, ¿no? Pues bueno, tienes que saber un mínimo, pero no tienes que saber mucho. O de AWS, pues tienes que saber cómo ver un secreto, ponle, ¿no? Pero no tienes que saber mucho más. Entonces te diría que para las promociones no, en mi caso, no ha sido muy necesario. Sí te diría que quizás el área de observabilidad no es algo en lo que haya tenido que ver, por ejemplo, yo qué sé, OpenTelemetry, ¿no? O sea, yo no me he tenido que meter ahí y ponerme a trabajar con los collectors y arreglarlo y mejorarlo, demás. O sea, no he tenido que hacer nada de eso. Pero sí que es verdad que a pesar de que esta capa esté abstraída para tu equipo, ¿no? Yo, algo que creo que se me ha dado bien es que incluso de junior, ¿no? A pesar de no estar de guardia, yo me ponía a mejorar las alertas. Yo ponía los logs y las métricas y, oye, esta métrica tiene mucha cardinalidad, nos está costando dinero, no hace falta, la quitamos. Y creo que eso, bueno, al final viene por lo de ser proactivo, ¿no? Depende solo de eso, pero bueno, creo que es algo que ayuda, ¿no? Como centrarte en algo en lo que aunque a ti no te afecte directamente, ¿no? Al final no es mi dinero, pero bueno, el dinero de la empresa o las alertas. Yo no estoy de guardia, pero a mi equipo le afecta, creo que eso ayuda. Entonces, como habilidad técnica para promociones no creo que haya necesitado ninguna en concreto, pero bueno, creo que el hecho de ser proactivo, ¿no? Y dentro de la parte que puedas, ¿no? Pues a mejorar ahí. Genial. Yo no podría haber dicho mejor lo de la finanza. Yo siempre digo que al final nuestro salario más los impuestos que paga la empresa, que serían seguros sociales, más gastos de estructura, que sería, yo siempre calculo un 5%, que es la parte de pues, recursos humanos, marketing y demás, más el margen que se lleva la empresa, es lo que tenemos que producir. Puede que el margen sea muy grande, con lo cual nos están pagando muy poco y alguna empresa lo pagará. O puede que el margen sea muy pequeño, entonces no están pagando de más. Entonces, pues puede que en una reorganización seamos los primeros en salir en esa hoja Excel. Por eso digo que siempre cuanto más margen dejemos, más seguridad tenemos en el trabajo y más pie tenemos a promocionar lo que nos suban el salario. Con lo cual es siempre importante ahorrar dinero a la empresa. Todo ha ido sobre rueda, parece. Ahora está en un punto que ya a nivel internacional, una vez que eres L5, tienes dos opciones, o pasar a staff, que sería un L6, o pasar a engineering manager, que sería como un cambio lateral. No, eso no es una promoción per se en la escala, pero bueno, sería un cambio como de rol. O bueno, o hacer alguna, no locura, pero hacer algún cambio. Yo lo hice en su día, que pasar a preventa, que sería de la parte de comercial, o pasar a product manager, que para mí es uno de los roles más bonitos que hay. ¿Cuál es el futuro para ti? Bueno, la verdad que lo de Product Manager es algo que pensé en su día. Me gustaba, pero al final vi que lo que realmente me gustaba era más el área de Engineering Manager. Entonces creo que sí. O sea, igualmente, o sea, he promocionado hace poco a Senior, entonces me gustaría quedarme más tiempo como Senior Engineer. Pero tengo claro que sí, quizás de aquí a 5 años me gustaría moverme lateralmente, como tú bien has dicho, a Engineering Manager. Porque creo que me gusta más el tema de gestión de personas, de equipos, ayudarlos a mejorar, ¿no? Y como ser un entrenador de un equipo, ¿no? De baloncesto, estás ahí ayudando a mejorarlos, más que centrarme realmente en algo puramente técnico. Además, a nivel egoísta, a nivel cooperativo, lo que has dicho, a nivel egoísta, has tenido cualidades que han ayudado a tus promociones, ¿no? Y estas habilidades tú las has visto, ¿no? Puedes pedir feedback y demás. Esto es justo, siendo engineering manager, es la forma de escalarte a ti mismo, ¿no? Y decir, bueno, puedo influir y crear como pequeños Javieres dentro de mi equipo que ellos van a promocionar rápido, ¿sabes? Siendo por la parte de people management, de gestión de personas, es la única forma que tenemos de escalarnos a nosotros mismos, ¿no? Como crear pequeños agentes de IA, pero que no son artificiales, ¿no? ¿Estás haciendo algo ya para ir aprendiendo? ¿Algún libro o algo?
Bueno, sí, de hecho sí. Bueno, lo primero que he hecho y que recomendaría a cualquiera es hablarlo con tu propio manager, ¿no? Y decir, oye, o sea, no es algo que quiera hacer ahora, pero quiero hacer en el futuro. O sea, ayúdame, ¿no? O sea, tanto para esto como para las promociones, perdón que no lo he dicho antes, pero creo que ser honesto y abierto, ¿no? Y hablar con tu manager de tus objetivos es lo que hay que hacer, ¿no? Tanto si quieres una promoción, para que lo sepan, que te puedan ayudar, como para tus objetivos de futuro, ¿no? Y en mi caso lo de ser manager, y yo la verdad que he tenido la suerte de tener muy buenos managers en Globo, ¿no? Y vamos, el que tengo ahora creo que es excelente. Y bueno, con esto, ¿no? Pues te recomiendan, a mí me recomendaron varios libros de Engineering Management. Uno de ellos me gustó mucho, era de Camille Fournier, creo que es. Vamos, creo que de hecho es el clásico, o sea, de Engineering Manager Path o algo así, a ver si... The Manager's Path, ¿no? La guía para De Tech Manager, Leaders sí, pues Navigating Growth and Change. Sí. exacto. Y bueno, y este libro, una de las cosas que dice es que no deberías moverte de ingeniero de software a manager demasiado pronto, ¿no? Y creo que eso sería un fallo para mí, por eso quiero estar más tiempo como senior, ¿no? O sea, lo que ella recomienda es que hayas visto un poco de todo, veas cómo se hace código, ¿no? Quizás has visto cómo se hace código de una forma en una empresa en un momento, ¿no? Quizás en 3 años cambia o cambias de empresa. Entonces, bueno, tener una visión un poco más global antes de influir en los demás, porque quizás solo sabes cómo hacerlo de una forma específica. Entonces, eso la verdad que es un aprendizaje que creo que es muy bueno y estoy siguiendo, ¿no? Y bueno, aparte de eso, un poco habilidades de comunicación, ¿no? Stakeholder management, cómo lidiar también temas conflictivos, ¿no? Saber cómo hacer que todo el mundo gane, ¿no? Y no crear pues, estas fricciones, ¿no? Entre equipos a la hora de colaborar, porque al final, bueno, es una empresa, seremos distintos equipos, pero todos tenemos el mismo objetivo, ¿no? ¿Cómo hacemos esto de la forma más productiva, ¿no? Más eficiente? Genial, pues lo has mencionado muy brevemente, pero eso relata bastante con mi pasado y es el tema de las notas en la universidad. Estudiaste mucho, sacaste buenas notas. Sí, o sea, en general, a ver, no sé en qué universidad estudiaste tú, pero yo por lo menos lo que estaba un poco acostumbrado en Sevilla es que las ingenierías, la mayoría de la gente, bueno, drop out, ¿no? Como el primer año, yo recuerdo al profesor que decía, bueno, de todos los que estoy aquí, la mitad no vaya a estar en 6 meses. Y era así. Por la tercera Sí. o 3/4 de la clase prácticamente. Seguro que recuerdas cálculo que había 100, 120 personas el primer día y a los 6 meses quedaban 25 y aprobaban 5. Vale, conoces a alguien, te haces amigo de él y después en 3 semanas ya no lo ves. Eso, y después, bueno, lo otro que no es normal, quizás sacarse la carrera en 4 años, ¿no? Antes la gente tarda 5, 6, pero de los casos 7, 8. Entonces, bueno, yo la saqué en 4, que creo que está bastante bien, pero sí que es verdad que dentro de estos 4 no saqué unas notas excelentes, ¿no? Sino, bueno, Genial. luchaba más por aprobar y sacarla en 4. La pregunta no venía tanto como por cotilleo o privacidad, sino ¿crees que eso te ha ayudado luego en tu experiencia profesional? Está de moda decir que la carrera no sirve tanto últimamente, pero yo soy de las personas que muy estrictamente digo que sí sirve. ¿Crees que te ha servido para algo? Yo creo que tener la carrera me ha servido, pero sacar mejores o peores notas no creo que me haya servido. Creo que lo que sí sirve es en estos proyectos, o sea, cuando tú entrevistas como para primer puesto de junior y demás, ¿no? O sea, no tienes experiencia, ¿no? Te piden, oye, cuéntame una vez que hayas lidiado con una persona conflictiva. Y claro, no tienes ni un solo ejemplo del trabajo. Entonces, lo único que puedes decir realmente es de la universidad. Y lo que creo que ayuda mucho aquí es no tanto sacar mejores notas, sino en asignaturas en las que tienes que hacer proyectos en equipo, ¿no? Que gracias a Dios en ingeniería de software hay muchos. Yo recuerdo, o sea, en mi último año y penúltimo, tercer y cuarto año, o sea, por lo menos la mitad de las asignaturas ahora sí, creo que lo que ayuda mucho es si puedes liderar estos proyectos, ¿no? Recuerdo había uno, el que éramos un equipo de 10 personas y había que... Eras como una startup, ¿no? Y creabas un producto, tenías que presentárselo al resto de la clase. Bueno, el que se lo presentaba pues era una sola persona. Bueno,
yo fui esa persona. Entonces, cuando me preguntaban en las entrevistas de trabajo, oye, dime algo que hayas hecho fuera de lo normal. Bueno, no era fuera de lo normal como tal, pero bueno, he sido yo el que ha ido y ha explicado esto, ¿no? Cosas así. Creo que ayuda más el hecho de liderar en proyectos y hacer cosas fuera de lo normal en tus asignaturas, más que sacar mejores notas. Y nada, y sobre todo es importante lo que has dicho, ¿no? Sacarla en 4 años, porque eso te va a dar, pues, si hacemos un símil con los aviones, un despegue más rápido, ¿sabes? Pues si estamos en la pista acelerando durante 8 años, pues nada, alguien que haya despegado en el 4.º año, pues luego, aunque ascendamos luego al mismo nivel, pues cuando lleguemos a los 40, uno va a estar en una posición y uno en otra, y al final el tiempo se va acabando, ¿no? Yo siempre lo hago el símil con los futbolistas. Es difícil justificar contratar futbolistas muy mayores con mucha proyección, ¿no? Y aunque cuando nos vamos haciendo mayores podemos coger otro tipo de roles, más de leadership, más tranquilo, al principio necesitamos esa ambición que tú tienes, ¿no? De ponerte a mirar todas las alertas, quitarle cardinalidad, que seguro que te lleva mucho tiempo, más de 8 horas al día. Entonces necesitas esa muchísima energía. Nada, consejo que te darías a ti mismo de hace 3 años. Cuando empecé en Globo, creo que una cosa que me habría ayudado es ser menos tímido con la gente fuera del equipo. Creo que me llevaba muy bien con la gente de mi equipo, o sea, tenía visibilidad con todos, pero sí que creo que estaba como un poco aislado a nivel de equipo. Sí. Eso es. Sí, creo que sí, ¿no? Y realmente el hecho de conocer más gente, o sea, te ayuda un montón. O sea, bueno, haces amigos, te pueden ayudar con cualquier problema técnico o no técnico, ¿no? Tienes más visibilidad, sabes cómo puedes pedir ayuda, ver cómo otras personas hacen otras cosas. Puedes O sea, aprender de otras así, culturas, si el entorno es multicultural, en fin, lo que hemos hablado, ¿no? De diferentes tipos de rol. A lo mejor te hace amigo del VP de ingeniería, entonces le puedes preguntar, ¿qué hiciste para ser VP? Y yo eso lo he llegado a hacer. Y, nada, te puedes proyectar a ti mismo de dentro de 20 años, ¿no? Para ver cómo ha sido su carrera profesional y ver un poco cómo han estado. Para mí de la universidad, una cosa que diría es que igual que mi padre me dijo lo de estudiar ingeniería, yo, si me tuviera que dar un consejo a la hora de decidir a qué empresa aplicar de ingeniería de software, elegiría una que fuera una scale-up, como tú has dicho. Creo que es el sweet spot, ¿no? Como se dice, entre una startup y quizás una super corporate, en la que todos los problemas te has traído. Creo que está muy bien porque estás como en ese sitio en medio, ¿no? En el que tienes suficientes cosas que hacer y desde el principio y demás, ¿no? Pero a la vez también tienes estructuras, tienes como unos procesos, está el performance review ya establecido, hay una documentación de cómo va a ser, cómo recursos humanos va a evaluarte, está lo que llamamos pues, el engineering ladder, ¿no? Está escrito cuáles van a ser tus objetivos. Mentores, tienes gente que sepa, ¿no? No entras en una startup que lo que se suele decir es que, bueno, entras y vas a hacer un montón de cosas y por tanto vas a aprender, pero yo creo que vas a aprender a base de golpes y no vas a tener nadie realmente más senior que tú que te pueda ayudar a guiarte, ¿no? O sea, creo que esa es la recomendación personal. Y que en la startup el factor suerte es muy determinante, porque puedes caer con un mentor muy bueno o puedes caer solo y tener que aprender Terraform por tu cuenta, montarlo todo desde cero y pues bueno, estará mejor o peor dependiendo de cómo las ganas que le hayas echado. Yo estoy totalmente de acuerdo en eso. Luego a nivel de corporate, yo estuve un tiempo muy breve en AWS. Hombre, eso pues nada, es muy, a veces a ratos es doloroso porque todo lo hacen en casa, por ejemplo. No usan Terraform, usan su propio lenguaje. Ahora es CloudFormation, seguro, pero en aquel entonces no existía CloudFormation. Y hacían, pues le llamaban Brasil, ¿no? Del Amazonas y tal. Bueno, aquello era catastrófico. Pero bueno, al final te cruzas con gente muy buena, ¿no? Que todo el mundo quiere acabar trabajando en una empresa buena y aprende de eso. Pero justo lo que tú has dicho del scale-up, tienes como la balanza entre equipos más o menos pequeños, ágiles, que van rápido, y procesos determinados en la empresa con una estructura y una jerarquía donde este tipo de cosas como software engineer 1 y 2 lo podemos ver, ¿no? Que luego si van a una startup pues puedes empezar de CTO, pero en realidad es complicado, ¿eh? Te ayuda a aprender, yo creo que aprender estos procesos es muy clave, sobre todo si al final, ponle, estás 5 años en una empresa de estas y te mueves. Si te mueves a otra scale-up, puedes comparar procesos y demás, ¿no? Y ver cómo mejorarlo. Y si te vas a una startup, ponle, puedes tú puedes implementar tus procesos. Claro. Está genial.
¿Algo más que quisiera decirle a alguna persona que está en tu situación, que quiera ascender, que sea más joven? No, en general eso. Ser proactivo, ser directo con lo que quieres y tener visibilidad, saber quién va a opinar sobre tu posible promoción. Más que todo eso, darle caña y trabajar y ser el mejor ingeniero que puedas, ¿no? Pues muchísimas gracias, Javier. Nada, no tengo palabras. He disfrutado mucho y he aprendido yo. Así que eso es lo que buscaba. Nos vemos pronto en alguna otra charla. Venga, pues muchas gracias. Hasta ahora.